Hola, vamos a hablar de qué es un fluido y para eso vamos a comenzar hablando de tres estados de la materia: sólidos, líquidos y gases. Pero vamos a aclarar que tanto líquidos como gases son fluidos. Entonces, necesitamos identificar algún criterio para categorizar la materia en sólidos o fluidos. Y la característica que vamos a usar para categorizar la materia es su comportamiento mecánico. Entonces categorizamos la materia basándonos en su comportamiento mecánico. Y esto se refiere a cómo responde el material frente a la acción de fuerzas. ¿Ya? Cómo responde, cómo se deforma. Entonces, vamos a poner acá un sólido, acá un fluido, y vamos a pensar en el siguiente experimento. Tenemos un pedacito de material, tanto sólido como fluido, y le vamos a aplicar un esfuerzo de corte, es decir, una fuerza por unidad de área cizallante. Vamos a intentar deformar angularmente esta pieza de material y vamos a hacer exactamente lo mismo con el fluido. Entonces aplicamos este esfuerzo cizallante tau. Y acá también. De la misma magnitud en ambos casos. Y si vemos cómo responde el material en función del tiempo, vamos a ver que, bueno, por supuesto, el pedazo de material se va a deformar angularmente. El fluido también. Hasta acá las dos imágenes son similares. Sostenemos la aplicación del esfuerzo de la misma magnitud. Y lo que ocurre es que eventualmente el sólido, si es un sólido elástico, va a llegar a una determinada posición de equilibrio y va a tener una deformación de equilibrio. Entonces podríamos definir acá este ángulo, lo podemos llamar gamma, que es el ángulo con el cual se deformó el material. Entonces, inicialmente gamma era 0 y ahora tenemos un ángulo distinto de 0. Lo que ocurre es que este ángulo va a llegar a un valor de equilibrio en el sólido, pero en el fluido, si sostenemos el esfuerzo, el sólido se queda igual, pero el fluido va a continuar deformándose angularmente frente al mismo esfuerzo sostenido. Entonces, mantenemos el esfuerzo de corte, este esfuerzo cizallante sostenido. Y acá tenemos entonces que para el fluido, este ángulo gamma aumentó con respecto a la escena anterior, mientras que para el sólido elástico esto se mantiene. Entonces, en el caso del sólido, llegamos a que después de un periodo transiente, el ángulo tiende a ser constante. En un fluido, esta deformación va a tender a infinito, si es que el esfuerzo es sostenido, es permanente. Entonces, en vista de esta película, podemos definir un fluido en base a esto. Entonces, un fluido es una sustancia que se deforma continuamente
bajo la acción de un esfuerzo de corte. Entonces la clave es que esta deformación es continua, continúa deformándose, a pesar de que el mismo esfuerzo se mantiene aplicado. ¿Okay? Entonces ya tenemos una definición de fluido y ahora podemos empezar a hablar de cómo vamos a modelar un fluido, cómo vamos a describir estos materiales matemáticamente. Y en realidad lo hacemos igual que para los sólidos, asumiendo que son un medio continuo. Entonces, detrás de este supuesto está la llamada hipótesis del continuo. Si vemos un material a nivel microscópico, el comportamiento es gobernado por la dinámica molecular. Es decir, importa lo que ocurre a la escala de moléculas. Entonces, si yo observo con el microscopio, voy a observar moléculas que están vibrando, trasladándose, chocando entre ellas, etc. Y a esa escala, el comportamiento es gobernado por la mecánica cuántica que describe las interacciones que pueden tener estas moléculas. Pero nosotros queremos trabajar con la mecánica clásica a nivel macroscópico. Entonces, a nivel macroscópico, lo que podemos hacer podemos agrupar el comportamiento promedio de un gran número de moléculas. De esta manera podemos no preocuparnos de lo que ocurre con cada molécula a nivel individual, sino que preocuparnos del grupo y sus características promedio. Entonces, a nivel macroscópico, podemos ver un trozo de material, este cubito de material, donde si hacemos un zoom, vamos a obtener un gran grupo de de un gran número de moléculas. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para poder usar esta hipótesis? Bueno, tenemos que comparar la escala, qué tan separadas están las moléculas con la escala que nos interesa, la escala en la que nos interesa trabajar. Entonces, si este volumen es más o menos de tamaño L mayúscula y la separación promedio entre partículas de tamaño L minúscula, entonces necesitamos comparar L minúscula con L mayúscula. Esta razón nos va a decir qué tan apropiado es usar esta hipótesis del continuo, y es asumir que el material es un continuo, es decir, que podemos definir propiedades como función de la posición.
Entonces esta razón se llama el número de Knudsen, Kn. Número de Knudsen. Y este L mayúscula dijimos que es nuestra escala de longitud. Es decir, qué tamaño es tan pequeño que lo vamos a considerar como un punto en nuestra descripción de este material. Es decir, si estamos trabajando con algo del tamaño del orden de 1 metro, quizás 1 nanómetro para nosotros va a ser despreciable. Entonces, esa escala va a ser L, o incluso un micrómetro también. ¿Okay? Y este L minúscula, para definir precisamente esta cantidad, lo que se usa es el llamado mean free path, que es el camino libre medio en español. Camino libre medio. Es el mean free path en inglés. Que se define como la distancia promedio que viaja una molécula antes de cambiar de dirección. Entonces una molécula tiene un recorrido, ¿cierto? Avanza, quizás se traslada un poco y luego cambia de dirección. Y podemos medir en promedio, ya esto es una cantidad medible y que se mide en distintos materiales, entonces es un número que tenemos, y miden cuánto avanza una molécula o una partícula antes de cambiar de dirección. Entonces tenemos este número, sabemos a qué escala nos interesa trabajar y podemos calcular este número de Knudsen. Y si el número de Knudsen es mucho menor a 1, es decir, esta distancia entre las moléculas es mucho más chica que la escala que ya consideramos pequeña, entonces estamos a salvo y podemos usar esta hipótesis del continuo. Entonces, podemos considerar el material como un medio continuo si el número de Knudsen es mucho menor a 1. ¿Y qué es lo que ganamos con esto? Bueno, aquí podemos definir el concepto de punto material. Entonces quizás tenemos este punto al cual le podemos asociar las coordenadas X y Z. Pero recuerden, lo que desde la escala macroscópica llamamos un punto, en realidad a escala microscópica es un volumen que agrupa muchas moléculas. ¿Sí? Entonces, asociamos a un punto a un único valor de coordenadas dentro de un continuo de valores de coordenadas, le asociamos a esa posición en realidad un volumen. Entonces está esta noción de punto material, que es un volumen macroscópico pero lo suficientemente pequeño. ¿Suficientemente pequeño para qué? Para que no se distingan heterogeneidades espaciales. Heterogeneidades espaciales. Es decir, podemos medir cantidades en el material y asumir que esas cantidades son un continuo de la posición porque a cada posición le asociamos un único valor de esa cantidad.
¿sí? Vamos a hacer un pequeño gráfico acá. Por ejemplo, esta cantidad podría ser la densidad. Entonces podemos hacer un gráfico de la densidad del material. Y podemos decir que esta densidad es función de las coordenadas de x y z. Y vamos a graficar la densidad en función de el volumen, del volumen de este punto, ¿ya? Que es proporcional a este L, ¿ya? Entonces el volumen, este volumen que agrupa varias moléculas, que es un volumen que consideramos, vamos a considerar pequeño. Entonces, volumen, este es el volumen de este punto. Y si graficamos la densidad, si el punto es demasiado pequeño, no va a agrupar una cantidad grande de moléculas y no vamos a poder darle un único valor a la densidad. Vamos a tener mediciones de este estilo, bien ruidosas. ¿Ya? Pero eventualmente, ¿ya? Entonces esto sería cuando L menor a L. ¿Ya? Si el punto es demasiado pequeño, va a agrupar un número pequeño de moléculas o quizás una sola. Entonces cuando medimos, en ocasiones vamos a tener una molécula en este volumen, en ocasiones 0 o 3, 2, va a ir variando. Entonces vamos a tener cantidades fluctuantes para esta cantidad, medidas en la misma posición espacial. Pero eventualmente, si el volumen es lo suficientemente grande, vamos a estar en este rango donde ahora L minúscula es mucho menor a L mayúscula. Es decir, el Knudsen es mucho menor a 1 y por lo tanto podemos considerar el material como un medio continuo. ¿Okay? Entonces en esta región es donde queremos estar porque podemos asignarle un único valor a la densidad porque agrupamos en nuestro pequeño volumen una cantidad razonable de moléculas para calcular estadísticas robustas. ¿Okay? Entonces esta noción de punto material se asocia a que L tiene que ser pequeño, pero al mismo tiempo tiene que ser mucho mayor a L, minúscula, ¿ya? Mucho mayor al mean free path. Entonces esa es la hipótesis de continuo y ya tenemos una definición de fluidos y podemos seguir avanzando ahora con las propiedades de los fluidos. Ok, gracias.